Hola a todos y bienvenidos al episodio número 236 de Salud Financiera, un podcast que intenta que cada día aprendas algo nuevo y que cada día conozcas más acerca de la vida de inversores, empresarios y también de las finanzas de personas que como tú y como yo intentan hacer una planificación financiera y quieren compartirlo a través de las finanzas de tu vecino u otras consultas donde todos podemos aprender y sobre todo donde todos podemos dejar vuestra opinión en los comentarios tanto de las principales plataformas de podcast como en YouTube, como también en la newsletter de Salud Financiera, donde estos casos también los comparto allí de forma diaria. Es una newsletter diaria, pero más que una newsletter, yo lo veo como si fuera un blog donde todos los días voy dejando las explicaciones de casos o análisis de fondos que me vienen a la mente. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo y si ya estás, te animo a compartirlo con otras personas para que el trabajo pues llegue a más personas y así evidentemente este proyecto siga creciendo. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más con vosotros. Si quieres enviar tu duda, envíala al 614-239-639 vía WhatsApp o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. A veces tardo en contestar porque son muchas las consultas que me llegan en el día a día, pero creo que a todo el mundo que ha escrito al menos le he llegado a contestar. Así que vamos a ver, en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del fondo My Investor Dividendos. Luego hablaremos también de esta oferta de la pignoración de activos que ofrece My Investor y que esos serán los dos temas centrales que estaremos hablando en el episodio de hoy y creo que nos dará para tocar mucho juego. Ambos temas sugeridos por oyentes del programa. Ya sabéis que gracias a vuestras preguntas y a vuestras ideas sobre temáticas se hace más fácil hacer un contenido diario, a veces de lunes a viernes, de este programa, porque si no, pues costaría más porque tendría que leerme bastantes libros para sacar ideas de algo que sea original y no haceros perder el tiempo o esperar a que lleguen vuestras consultas de la gestión de las finanzas de tu vecino. Así que vamos al episodio de hoy y os quiero hablar de este fondo, My Investor Dividendos. Y algo que me resulta curioso es que vengamos a hablar de un fondo que lleva 3 meses en el mercado. Noviembre, creo que 27 de noviembre o 7 de noviembre es la fecha de registro de este fondo y es algo que nunca me acostumbraré de este sector. La euforia o el efecto FOMO que tenemos casi todos los inversores. No voy a decir que estoy exento de esto, que en algún momento estuve, pero espero que no caiga en este tipo de cosas, de intentar pensar de que un fondo nuevo va a traer algo distinto y que me lo voy a perder y que cómo no voy a estar invertido yo en este producto del que todo el mundo está hablando, de que todos los divulgadores ahora tienen en cartera o del que todos los divulgadores han hecho un vídeo. El divulgador vive de las visitas y te lo dice un divulgador, no de invertir en ese tipo de productos, ni mucho menos. Si todos los divulgadores invirtieran en todos los productos que recomiendan o en todos los brokers que recomiendan o en todos los productos, evidentemente no tendrían suficientemente dinero para hacerlo. Así que primero quiero aterrizar este punto. Pero bueno, ya que lo habéis pedido, yo encantado de entrar. Además, MyInvestor, tengo esa relación de amor-odio de agradecerles que hayan sido disruptores dentro de la industria, pero luego siempre me resulta muy curioso analizar el marketing que utilizan o alguna de las cosas productos que lanzan, porque siempre se encuentran esas pinceladas de, oye, esto no es tan así como lo cuentas. Así que vamos a ver este fondo My Investor Dividendos analizando su landing, ¿vale? La página web en la que aterriza cualquiera que vaya a Google y busca primero. El fondo le llaman My Investor Dividendos, 100% JP Morgan Asset Management. Entonces es sesgo de autoridad. Esto no es My Investor Dividendo, es My Investor Dividendo JP Morgan Asset Management. El fondo se llama My Investor Dividendo. Si vamos a la CNMV lo podréis ver. No hay ninguna referencia en el folleto de la CNMV al principio a la JP Morgan, ni siquiera está delegada a la gestión. La gestión es Ambank, el grupo depositario Banca March, ¿vale? Entonces, pero en la landing queda muy bien poner My Investor Dividendo 100% JP Morgan. Y esto es un punto crítico a la hora de analizar este producto. Porque lo primero que me viene a la mente si yo viera ese eslogan es, ¿vale? My Investor ha sacado un producto carcasa que es asesorado por JP Morgan, que esto es algo habitual en la industria, sobre todo pensar que las gestoras no son, sobre todo gestoras bancarias, no pueden llegar a tener productos especializados o gestores especializados para cualquier tipo de clase de activo o cualquier tipo de estrategia. Entonces, en España y en Latinoamérica, por ejemplo, en México, es muy habitual que la entidad financiera saque un producto, pero delegue la gestión a otra entidad que va a asumir
esa gestión. En España lo que es más común es el asesoramiento, es decir, yo saco un fondo y llego a un acuerdo de delegación, de asesoría con otra entidad, puede ser una EAF, hasta hace poco podía ser hasta un particular no profesional, y ese asesor es el que da las recomendaciones de inversión. Aquí lo que os vengo a llamar la atención es que JP Morgan aquí no pinta nada en la gestión. Es decir, JP Morgan no ha seleccionado qué productos de su gestora se escogen, no ha seleccionado el peso, no ha seleccionado cuándo se rebalancean, ni ha seleccionado la estrategia, ni mucho menos. Todo esto lo hace alguien internamente dentro de MyInvestor. ¿Quién? Pues imagino que Ignacio Viladesau, que es el gestor, la cara visible de la gestión de activos, pero no podría deciros quién ha decidido qué productos se escogen y demás, porque no aparece ni en el folleto ni aparece en ningún lado, ¿vale? Primer punto a destacar de esto. Segundo, vamos a seguir leyendo. Invierte en empresas de todo el mundo con dividendos estables y crecientes. Vamos a hacer una matización, que esto ya le suena a la gente de, vamos a invertir en las compañías que son aristócratas del dividendo estable, creciente de los últimos 50 años. Nada que ver. Nada que ver. Y lo veremos ahora a continuación, pero quedaros con que tampoco es así. Dice, hazlo a través de un solo fondo que invierte en una selección de fondos y ETFs de gestión activa de JP Morgan. Vale, quitar el plural de fondos. Una selección de un fondo y de ETFs de gestión activa. Elige si quieres acumular tu rentabilidad o recibir rentas mensuales. Eso es que tiene dos clases. Este fondo tiene dos clases. Una clase de acumulación y otra clase de reparto de dividendos mensuales. ¿Vale? Entonces vamos a seguir viendo la imagen y los comentarios que nos hacen, y vosotros que estáis escuchándolo también desde el podcast, pues luego podéis pasaros por las landing a dar un poco de corroborar que lo que estoy diciendo es cierto. Comisiones mínimas. Dice, paga un 0,3 de gestión y un 0,08 de depositaría. Punto. Aquí importante. Estos no son los costes totales. Estos no son los costes totales porque los fondos que hay dentro, hay un fondo de gestión activa, ¿vale? Y aunque tengan la clase limpia, que es el leasing que utilizan es de clase limpia, pues tienen una comisión superior, creo, recordar, al 1%. Si le sumamos los costes de los ETFs, que ya veremos que oscilan cerca del 0,35, al menos la versión UCIT, pues nos vamos a un TER estimado de un 1% del fondo. Entonces, no es un 0,38. No piquéis el anzuelo, que los costes totales de invertir en este fondo no es del 0,38%. Segundo, productos exclusivos. Algunos ETFs en los que invierte MyInvestor Dividendo no están al alcance de inversores particulares en Europa. Vamos a decir que es cierto, pero es cierto con un matiz. Ellos invierten en las estrategias que vimos en el episodio anterior, en el 235, y por eso he intentado seguir un orden para que llegarais a este episodio con las cosas un poco más claras. Es cierto que los dos ETFs en los que invierten, a verlos aquí, ¿vale? El JP Morgan Equity Premium Income y el JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, los dos de la bolsa norteamericana, no están disponibles por la regulación para los inversores considerados particulares en España ni en el resto de Europa. Ahora bien, sabéis que esos fondos, esos ETFs de gestión activa, tienen sus clones en Europa. Entonces, ¿para qué yo necesito? No me vendas como exclusividad que vas a estar invirtiendo en los ETFs norteamericanos cuando realmente yo sí podría invertir en esos ETFs simplemente en sus versiones europeas, que también están incluidas dentro de la cartera. Entonces, es un matiz de, bueno, te lo venden como un punto de exclusividad, pero yo creo que, vamos, exclusividad no tiene sentido, porque sí, estos fondos, sí, estos ETF sí están disponibles en Europa, pero bueno, aquí vamos a decir que es una media verdad. Fiscalmente eficiente, puedes traspasar tu dinero de cualquier fondo sin tributar, esto es así. Cuentas remuneradas y de valores gratis, esto no tiene nada que ver con el MyInvestor Dividendo, pero entiendo que si es una landing que hacen publicidad y la gente no conoce MyInvestor, pues conozcan todas sus características. Puedes elegir cómo recibir las ganancias del fondo, sí, una clase de acumulación y otra de reparto, programar tus órdenes y olvidarte. La estrategia genera ingresos a través de dividendos que disminuyen la volatilidad y aumentan los ingresos recurrentes. Bueno, aumentan los ingresos recurrentes, a mí esta idea me suena
a que, bueno, que siempre los dividendos van a ser de mayor cantidad y esto no es así. Y disminuyen la volatilidad. Esto es una frase que le he dado vueltas porque los fondos, los ETFs en los que invierte, es verdad, es cierto que por la estrategia covered call que utilizan, que lo vimos en la anterior podcast, sí limitan la potencial pérdida que puedan tener porque le sumas la prima y, pues bueno, limitas la pérdida. Pero que la máxima pérdida sea volatilidad, ya yo no estoy tan de acuerdo con esa idea y te venden este fondo en el folleto o en algunas comunicaciones comerciales como que es un fondo que va a tener mucha menor volatilidad que cualquier producto de dividendos o que de renta variable. Y imagino que se refieren por ese eslogan de la gestión de las covered call que utilizan los ETF. Pero primero, todo el fondo no son este tipo de productos, aunque sí, más del 80% lo es. Y segundo, lo que limita es la posible pérdida comparado con el subyacente que hay, que en este caso sería el índice que replican, el Nasdaq, el SP 500 o el MSCI World, pero no con respecto quizás a otro producto como puede ser el SP Global Dividend Aristocrats, que es el índice de referencia de este producto. No sé si logro explicarme del todo porque los ETFs, si recordamos el capítulo anterior, lo que hacían era, tenían la cartera comprada con distintas ponderaciones y además vendían calls sobre los índices, sobre el índice que intentaban replicar o batir, más que replicar, batir. Entonces, la volatilidad o la máxima caída se refiere contra ese índice en la pata que hay de la estrategia de opciones, pero luego hay una estrategia directa de compra de acciones distintamente ponderadas que el índice y eso no implica de que vayan a caer menos, o al menos en las reflexiones que yo he hecho, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o llegaréis a la misma reflexión, pero me llama la atención la frase, vas a disminuir la volatilidad de tu cartera con este fondo y con estas estrategias de ETF de JP Morgan, y es algo con lo que yo no estoy del todo de acuerdo. Pues bueno, para los que no estáis viendo en directo, la siguiente parte de la landing es la composición del fondo, que básicamente tiene 6 productos y quedaros con los nombres. El JP Morgan Global Equity Premium, vamos, los 3 ETFs que vimos UCITS que están en Europa de la estrategia de la gama Equity Premium Income, el de Global, el del SP 500 y el del Nasdaq. Tenemos también los 2 ETFs de esa gama originarios de Estados Unidos, el Equity Premium Income y el Nasdaq Equity Premium, básicamente invierten en lo mismo. Los 3 de UCITS tienen un peso del 18% cada uno, y los 2 de Estados Unidos, curiosamente, un 14%, cuando son las estrategias originales, no entiendo exactamente por qué ese menor peso. Y luego añaden un fondo de gestión activa que se llama el JP Morgan Global Dividend, ¿vale? En su clase, en dólares. También me llama la atención esto, no sé si habrá alguna razón lógica y demás. Ahora bien, cualquiera puede decir, oye, y si teníamos ETF, ¿por qué añadimos un fondo? Y no sé qué explicación han dado, pero yo voy a dar mi versión. Mi versión que no está contrastada con nadie, ni mucho menos. La normativa UCITS, a la hora de crear un producto, limita a que no puedas tener más de un 20% en un activo o en otro activo UCITS, es decir, en otro ETF. Se podría llegar hasta el 35%, pero tendrías que justificarlo muy, muy bien por las normas de diversificación. Entonces, si esta gama de Equity Premium Income de JP Morgan solo tiene 3 productos UCITS y 2 productos de Estados Unidos, no hay combinación posible, a no ser que te fueras ya casi al 20% de cada uno para que esto sume, para que esto llegara a sumar 100. Y entonces, pues claro, porque todo el rato, con que uno se te mueva mucho, ya estarías por encima del límite del 20%. Entonces me da la sensación de que dijeron, bueno, tenemos 5 productos, pues nos hace falta un sexto. Para poder decir que es de JP Morgan, vamos a buscar otro producto de JP Morgan que invierta en algo parecido. Pero son estrategias totalmente distintas. La gama Equity Premium Income, como lo vimos, son estrategias que busca generar, no está centrado en empresas de alto dividendo o empresas de dividendos crecientes. En la gama Equity Premium Income lo que está centrado es en la generación de ingresos vía las
primas cobradas por la estrategia de opciones. No hay un criterio definido de vamos a buscar acciones de alto dividendo y vender opciones call sobre esas acciones de alto dividendo y cobrar por un lado una y no. Son estrategias que tienen lo de dividendos, ¿sabes? Por el reparto de primas que hacen en sus clases de distribución, pero no es algo el objetivo final. En cambio, el Global Dividend sí es una estrategia de gestión activa donde la generación de ingresos estables, es decir, de un cash flow estable y de un dividendo estable, y no pongo la palabra creciente porque no es una de sus requisitos de selección, sí es el core de la estrategia. Entonces, cuando vemos la palabra My Investor Dividendos, quizás digo, bueno, MyInvestor lleve a pensar a las personas que lo que estamos haciendo es invirtiendo en una alternativa quizás al fondo de Antonio Rico que tiene aristócratas al dividendo o a un ETF de dividendos aristócratas y decir, bueno, mira, este ETF no hay un fondo que tenga la estrategia de dividendos aristócratas o no hay ningún fondo indexado, nos toca ir a los ETFs, no quiero utilizar ETFs, pues tengo la alternativa de MyInvestor Dividendos y esto puede llevar a confusión porque para mí no se parece en nada. No se parece en nada este producto. Y la palabra dividendos viene más a que, bueno, como están en productos que sus clases de reparto sí tienen altas rentabilidades por dividendo, pero porque las estrategias generan esas primas de alta rentabilidad por dividendo en el entorno actual, sí puede ser que le sirva a esas personas que busquen una distribución recurrente de ingresos, ¿vale? Vía dividendos, pero de un fondo, no de la cartera de empresas especializadas en dividendos. Entonces, claro, nos dice grandes grupos y marcas sólidas. Estas son algunas de las grandes compañías en las que invierte el fondo. Y claro, menciona los nombres que cualquiera que siga al ingeniero del dividendo, el quiropráctico del dividendo o cualquiera divulgador de esto, no quiero estigmatizarlo, hay algunos que son extremadamente buenos, pero como en todas las sectas o como en todos los grupos, hay muchas personas para escoger a alguien de calidad te tienes que topar con 4 o 5 cantamañanas. Entonces, te mencionan nombres como Procter & Gamble, Walmart, McDonald's, Johnson & Johnson, PepsiCo, ExxonMobil, Mondelez, Avi, Coca-Cola, nombres que a cualquier cartera de inversor por dividendos le suene, les resulta familiar. Ahora yo voy a hacer me tomé el tiempo de hacer un X-Ray de la cartera, y os cuento cuáles son las 10 principales posiciones. El 4,17 Microsoft, el 3,11 Apple, el 3,08 Nvidia, el 2,74 Meta, que se aparecía, el 2,63 Amazon, 1,73 Broadcom, 1,65 Alphabet, 1,20 Airbnb, 1,15 Southern Co, 1,14 Linde PLC. Esta es la cartera real por peso de las 10 principales posiciones que tiene este producto. El PER de la cartera, 21,72. El precio partido cash flow, 14,65. Por regiones, la cartera en total del MyInvestor Dividendos, pues está un 30% en tecnología. ¿Sabes? Que no es que es una cartera de empresas típicas de dividendo como de consumo defensivo, utilities. No, nada que ver. Consumo defensivo solo tiene un 7% dentro de la cartera. Materiales básicos un 2,11, consumo cíclico un 11%, energía un 2,15, utilities un 4,35. No es la típica cartera tradicional que estamos acostumbrados a ver de fondos que busquen acciones de alto dividendo, sino que como los ETFs de la gama Premium Income lo que está es replicando las principales índices bursátiles, el SP500, el Nasdaq y el MSCI World, y cobrando primas de esas acciones, evidentemente el peso va a ser muy parecido a lo que teníamos ahí, ¿vale? Entonces, ¿para quién es este tipo de productos? Pues bueno, es lógico, yo siempre intento empatizar con quien lanza este producto. Y tiene toda la lógica para MyInvestor. MyInvestor tiene ahora, no sé cuántos clientes tendrá, 400.000. Pues es lógico que tiene 400.000 clientes que llegan a su app y lo que quieren es comprar algo que conozcan. Y entonces se encuentran con que si ponen la palabra dividendos o dividend, tienen 70 productos. Y entonces le entra a esa persona el miedo de decir, pues yo no sé cuál escojo, ¿cuál será mejor que el otro? Voy a ver si mi divulgador financiero ha dicho algo
o esta persona me recomienda algo. Ya, ¿qué es lo fácil para el que no encuentra otra cosa? Pues mira, aquí pone My Investor Dividendo destacado en la primera posición. Este producto, pues ellos sabrán y serán muy buenos. Y estoy seguro que una parte de la estrategia principal de My Investor será lanzar este tipo de cosas, este tipo de estrategias. My Investor, bueno, ya tienen My Investor cartera permanente, pero por ejemplo, no se me ocurrirá todas las estrategias que a la gente ahora le venga, My Investor Golden Butterfly, My Investor no sé qué, pues irán saliendo porque ahora My Investor es muy sencillo. Es decir, esto es un producto donde ellos simplemente tienen una ponderación, ya se encargará su equipo de gestión de que las posiciones no se vayan demasiado y el equipo de back office, de que el dinero que entre, pues se vaya ahí y vaya ponderando las posiciones, pero no hay más que hacer. Es decir, ese 0,3 de gestión es que no hay, ¿qué gestión hay? Ninguna. Los ETFs tienen esa ponderación y los rebalancearán de vez en cuando, pero ya esa ponderación es fija, es definitiva, porque es que JP Morgan tampoco tiene más productos de dividendo o cosas así que se puedan añadir ahí. Entonces, ya no hay más nada que hacer y a cambio de eso te cobro un 0,3. ¿Cuál es la diferencia? Que si MyInvestor no tuviese producto propio, lo que se tiene que quedar es con la retrocesión de las entidades que quieran pagarlo. Los ETFs, por ejemplo, si el inversor invirtiera en ETFs de dividendo, MyInvestor no se lleva nada más que ahí que la comisión de compra y venta. Si es la inversión en un fondo determinado, se llevará la retrocesión que pague esa gestora si la termina pagando. Eso también habría que verlo, que la gestora quiera pagar. Por ejemplo, de Vanguard no se llevaría nada, no se llevaría nada si invierten ahí. Entonces, ¿qué es lo lógico para My Investor? Sacar un producto propio y, aunque parezca poco, pues mira, un 0,3 de varios millones o de cientos millones es dinero. Es dinero que han hecho ellos por nada. ¿Sabes? No es que su aportación de valor aquí es el trámite regulatorio para lanzar el producto. Ahora bien, ¿qué son cosas que me llaman la atención de este tipo de producto? Por ejemplo, a fecha de hoy ha captado más patrimonio, ¿vale? No lo tengo por ahí, pero a cierre del trimestre tenía cerca de 6,5 millones y un total de casi 2.000 partícipes. 2.000 partícipes son muchos. Parece que no, pero son muchos para lo que es la media de los fondos en España. Ahora, dividir el patrimonio entre partícipes y salía una participación media de 2.000, 3.000 euros. Que no digo, no quiero demonizar que se invierta 2.000 o 3.000 euros en este tipo de estrategias, pero no me casa. Es decir, ¿a quién yo sí vería que le compensa este tipo de productos? Pues bueno, a personas que tienen un alto patrimonio en MyInvestor y quieren tener rentabilidades por dividendo más o menos aproximada, porque el fondo de gestión activa tiene una rentabilidad por dividendo cerca del 2,50, 2,70, pero sí es cierto que los ETFs ya nos vamos actualmente al 6-7%, vamos a ponerle que la rentabilidad por dividendo media sea del 5% de esta cartera de MyInvestor Dividendos y hay una clase de reparto de dividendos mensuales. Entonces, entiendo que a un alto patrimonio le pueda interesar, pero no, lo que me da la sensación es que personas de a pie han caído en la campaña de comercialización de este fondo y con 2.000 euros, ¿qué vamos a buscar? Es decir, ¿qué rentabilidad vamos a buscar? ¿El que ha invertido sabe esto? ¿O qué busca o qué diferencia encuentra con comprar, por ejemplo, el Fidelity Global Dividend en ese sentido? Pero bueno, ahí cada uno es libre de su dinero, yo no quiero criticarlo. No significa de que este fondo vaya a ir mal, ni mucho menos. No tiene los componentes para hacerlo mal, porque el fondo de gestión activa que tiene es de alta calidad. Los productos que tiene con la estrategia Covered Call, pues está diseñado de una forma que sí, se pierde las grandes subidas, pero tampoco sufre tanto en las caídas, o sufre un poquito menos en las caídas, y encima, mientras haya volatilidad muy alta, por la venta de opciones va a cobrar unas primas muy altas que va a poder distribuir. Bueno, sí, podría llegar a tener sentido, pero para mi gusto no aporta nada nuevo al ecosistema. Otra cosa es que la gente tenga el tiempo para buscar alternativas y buscar otros fondos de renta variable global de alto dividendo o buscar cosas así, ¿vale? Eso lo puedo llegar a entender, pero no sé, me da la sensación de que ha sido más una campaña de marketing muy bien hecha, y que luego por detrás no hay una gran sofisticación ni un gran trabajo, y al final nos vamos a pagar un 1% cuando quizás por un ETF
dividendos aristócratas o de productos de alta rentabilidad por dividendos, estaremos pagando un 0,3, un 0,4. Un 0,3, 0,4, 0,2, en el mejor de los casos. No sé, me da la sensación de que irnos al 1% por tener esto mismo, no sé, y que tampoco ahí tenéis la distribución, los activos en los que esté invirtiendo. Creo que mucha gente dice, no, es que quiero invertir en fondos por la ventaja fiscal. No sé si la ventaja fiscal con una diferencia de 0,7, 0,8 al año te compense entre un producto u otro. Pero bueno, ya ahí cada uno es libre y demás. Como curiosidad, a final del semestre, evidentemente, los productos van cambiando la ponderación. No sé cuál será la ventana de ponderación que tendrá, de rebalanceo, mejor dicho, que tendrá este producto, pero aquí lo quería mostrar, que no están al 18 y al 14% exactamente como la gente piensa, ¿sabes? No funciona así de mantenerlos al 14 o al 18% de una manera fija. Compartiré en las notas del episodio, bueno, donde podéis encontrar más información de este fondo y si no, os recomiendo la newsletter. Creo que es una de las que sale en los próximos días. En Substack podéis encontrar el análisis que hago con los detalles de este fondo. ¿Veis? Aquí cómo se va moviendo los pesos. El fondo ahora pesa un 17,38, otro un 14,43. Esto es una foto fija del final. Todavía le sigo dando vueltas por qué invertir en la clase de dólares en el producto de gestión activa. Le sigo dando vueltas. Para quien quiera tener información del fondo de gestión activa Fidelity Global Dividend, tengo aquí la ficha, pues fue lanzado en 2012. Fue lanzado en 2012. Desde entonces tiene el mismo gestor, aquí lo tenemos, Daniel Roberts, que gestiona esta estrategia y hace algunos años que tenía la estrategia también en Chase de Fidelity. Y bueno, pues en FanPeople aquí que os estoy mostrando tenéis más de 10 artículos sobre la filosofía de inversión del fondo. Si os interesa podéis mirarlo ahí. Y también os quiero presentar, que no sé si la conocéis, la web TrustNet perteneciente a Fed Fund Info, donde podéis encontrar esta ficha de cada uno de los gestores, sus rentabilidades de lanzamiento, de por dónde ha pasado cada gestor, para que por los análisis cualitativos que queráis hacer de un gestor, podáis encontrar información aquí. Por ejemplo, este gestor nos cuenta toda su historia. Empezó en Aviva, Gadmore y NatWest, centrado en renta variable de Reino Unido, y luego se unió a Fidelity en 2012 y desde el 30 de enero de 2012 gestiona estas estrategias, sus rentabilidades, la evolución. Tiene bastante información sobre fondos y en particular sobre los gestores, que muchas veces encontramos screeners que están muy centrados en los fondos, pero no tanto en la trayectoria de un gestor. Entonces, si queréis profundizar más sobre el Fidelity Global Dividend o sobre Daniel Roberts, que es el gestor, os recomiendo que acudáis a estas fuentes. Vale, vamos al siguiente tema del programa de hoy, que es acerca de la pignoración de activos, los préstamos al consumo especiales para inversores. Lo he visto en Twitter, como un poco quien no lo habrá visto, imagino que en los foros también habrá muchas dudas sobre eso y a mí también me acaban de llegar esas preguntas y voy a dar mi opinión sobre el mismo. Para quien no esté tan al tanto de lo que es la pignoración de activos financieros, particularmente de fondos de inversión, y el uso de créditos lombardos, que es como se llama, es una de las herramientas que se le ofrecen a los inversores para ganar liquidez sin tener que vender sus posiciones en un mercado alcista. Ahora, este tipo de estrategias llevan riesgos estructurales que hay que hacer un análisis. Por ejemplo, MyInvestor ofrece préstamos pignorados desde 5.000 euros con tipos entre el 3,5 y el 4,95. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Porque claro, los préstamos al consumo, si yo mañana pidiera un préstamo al consumo sin pignorar activos, lo que haría es tener tipos más altos. Es decir, me costaría muchísimo más intereses si yo hago ese préstamo y tiene toda la lógica. Yo cuando pido un préstamo estoy dando, me están viendo las garantías de mi nómina o de lo que sea, mi capacidad, es decir, mi solvencia y mi capacidad para devolver ese préstamo. Cuando yo ignoro activos, le estoy dando mayor seguridad a la entidad financiera de que voy a poder devolver ese préstamo porque estoy garantizando, estoy entregando los derechos económicos del producto a esa entidad para que actúen como garantía en caso de que yo no pueda hacer frente a esa pignoración.
La pignoración funciona, vamos a ir a la parte conceptual, mediante la creación de un derecho real de garantía sobre los activos financieros donde el prestamista, en este caso MyInvestor, retiene la titularidad económica de los fondos pignorados, mientras que el prestatario mantiene la propiedad jurídica. La ratio aquí es el long term, el préstamo valor, que oscila LTV, que oscila típicamente entre el 50 y el 80% del valor de mercado de los activos, por ponerlo en castellano y que todos los entendamos. Si yo tengo 50.000 euros invertidos, ¿cuánto me pueden llegar a prestar? Lo normal es que sea entre un 50 o un 80% de ese capital que voy a pignorar. Vamos, entre 25.000 euros a 40.000, según el valor de mercado de los activos, dependiendo de su volatilidad histórica y su clasificación regulatoria. No es lo mismo tener 50.000 euros en fondos monetarios, ¿vale?, que tener 50.000 euros en un fondo de Vietnam o en un fondo de small caps de reciente creación. Esto, la volatilidad y la clasificación regulatoria que tenga nos va a permitir poder acceder a mayor cantidad o no. Por ejemplo, MyInvestor aplica una LTV máximo del 80% para aquellos que estén invertidos en sus propias carteras automatizadas de RoboAdvisor y se reduce al 70% para los que tengan ETFs y fondos estándar. Ese diferencial refleja la evaluación que hace el banco del riesgo. Las carteras que ellos crean son carteras diversificadas indexadas, que por ejemplo están indexadas a productos como el SP500 y tienen un menor riesgo sistémico que otras carteras que tengan fondos sectoriales o ETFs apalancados. La inmovilización de esas participaciones pignoradas impide su venta o traspaso durante la vigencia del préstamo, aunque permite recibir distribuciones de dividendos o intereses, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta. Imaginaros, volvemos al mismo ejemplo, tengo 50.000 euros invertidos en el MyInvestor dividendos de distribución. Vamos a pensar este caso. Yo, mientras me dan a mí, vamos a pensar, me dan 30.000 euros. Puedo acceder a que me den 30.000 euros. Yo puedo cobrar durante el tiempo que yo estoy devolviendo mi préstamo, ¿vale? Yo puedo cobrar los dividendos que reparte el MyInvestor Dividendos, pero no puedo vender nada de esa posición, ¿vale? Y tampoco puedo traspasar a otro producto. No puedo hacer nada de eso. No puedo tocarlo durante el tiempo que yo tenga esas garantías. Entonces, esto aquí aparece un riesgo. Es decir, oye, bueno, voy a dejar los riesgos al final. Voy a dejar los riesgos al final porque así lo vamos viendo en esa parte. ¿Cuál es el funcionamiento? Pues esto se hace como un estudio de riesgo. Tú llegas, tienes un capital invertido en la entidad y te hacen el estudio de riesgo. Si te lo aprueban, te dicen qué cantidad se va a aprobar, el plazo de devolución del préstamo y tienes que ir ante notario, pero buscan el notario en tu ciudad porque no es un contrato que tienes que llevar ante notario, que te tienen que leer todos los riesgos, bla, bla, bla. Y pues no es una firma de un préstamo online, ni mucho menos, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo que tienen este tipo de cosas? El riesgo que hay el principal es la cláusula de margin call, que se activa cuando el valor de mercado de las garantías cae por debajo de niveles predeterminados. En MyInvestor, cada entidad tiene lo suyo, en MyInvestor te advierten cuando tienes un 30% de caída y te piden que aportes garantías adicionales o que amortices parcialmente el préstamo. Es decir, imaginaros que tienes 50.000 euros. Cae un 30% tu cartera, ¿vale? Baja a 35.000. Aquí te lanzan una advertencia, es la primera llamada del margin call y te dicen, oye, o pones más de 50.000 euros, es decir, si imaginaros que tuvieras 20.000 euros invertidos en otro activo, oye, o lo pones como con más garantía o pones 20.000 euros o 15.000 euros y amortizas, devuélveme parte del préstamo que te di y vuelve a tener una ratio equilibrada dentro del capital que tienes garantizado y el dinero que yo te he dejado, que MyInvestor te ha dejado. Si esa caída llega a un 40% de depreciación, se liquidan forzosamente todos los activos para cubrir la exposición. Se liquidan los activos para cubrir la exposición. Entonces, claro, esto es importante que lo entendáis. Es importante que lo entendáis porque es el principal riesgo. En la entidad es buenísimo. Yo estoy dando un préstamo y ¿cuál es el riesgo de la entidad? La morosidad. ¿Cuál es la morosidad? Que tú no me devuelvas el préstamo. Y si yo me garantizo
me garantizo de que en caso de caída yo voy a vender los fondos que tienes y me voy a quedar con tu dinero, si tú no puedes aportar, pues ahí se cubre bastante el riesgo que tiene la entidad. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué es tan popular? Estas cosas son populares en los mercados alcistas. Son muy populares en los mercados alcistas, pero no solo esta estrategia. Ya hablaré en un próximo episodio, si os interesa, de la famosa estrategia de return staking que ahora se ha puesto de moda. Y de esa y de muchísimas más. Es, si todo sube y yo soy tan buen inversor con el dinero que tengo, ¿por qué? ¿Cómo puedo acelerar esto? ¿Cómo puedo acelerarlo? ¿Cómo puedo acelerar esta rentabilidad? Para algunos se acelera apalancándose, ¿vale? Para otros se acelera pidiendo un préstamo, que es una forma también de apalancamiento, y así poder invertir más. Pero las cosas que le vienen a la mente aquí, ¿cuáles son las trampas que nos hacemos? Vemos los tipos de interés, que va del 3,5 al 4,95, pero hay una calculadora que según el activo que quieras invertir, las características y demás, los fondos que te ignores, pues te dan un tipo de préstamo, la cantidad que pidas, te dan un préstamo, un tipo de interés u otro. ¿Dónde está aquí los sesgos que aparecen? El principal sesgo que aparece es pensar y decir, oye, si a mí me prestan dinero, vamos a poner al 3,5, yo un 3,5 de rentabilidad me lo saco seguro, si es que he tenido un 20% de rentabilidad. Si es que me cojo ese dinero con que lo ponga en algo que me dé más del 3,5, un fondo de renta fija, el Gamma Global, que tiene una yield to maturity de cerca del 6%, o me pongo en el Buy and Hold Bonds, que tiene más de un 5%, y pido el dinero prestado, me gano esa diferencia, devuelvo y mientras tanto mis fondos que estaban ahí pues van creciendo poco a poco y además ya que no los iba a tocar, pues bueno, hago eso. Esta es la parte bonita de la historia. Este es el pensamiento que tenemos todos y que alguna vez nos ha pasado por la mente. Yo me acuerdo cuando ING llegó, cuando los tipos estaban muy bajos, ING creo que llegó a dar a clientes especiales préstamos al 2%. Y mucha gente decía, yo creo que con pocas cosas que haga puedo sacar más de un 2% con el dinero que pida prestado, pues voy haciendo ese arbitraje, voy pagando la diferencia y es dinero que voy apalancando, estoy invirtiendo por más cantidad y voy teniendo ese dinero. Aquí donde suele pasar es que una caída te puede llevar por delante toda tu estrategia tan bonita que tú tenías montada. Y las caídas no avisan. Uno siempre tiene pensado de, bueno, si llega una caída lo vendo todo, devuelvo, amortizo el préstamo y aquí paz y después gloria, ¿vale? Pero no avisan. Las caídas no avisan. Y entonces te puedes encontrar en el peor de los mundos, porque la gente, ¿qué va a hacer? Muchos de los que salen a comentar esta estrategia en redes sociales tenían una cartera en el SP500, se piden 30.000 euros y cogen los 30.000 euros y se los meten a un ETF del Bitcoin. Vamos a ponerlo, un ETP del Bitcoin. Llega una caída, los activos están correlacionados, le piden más dinero desde MyInvestor para resolver. Ay, es que en lo que invertí no tengo dinero para sacarlo y tampoco tengo dinero para lo otro y pierdo, en vez de haber perdido una parte de lo que tenía en Bitcoin y una parte de lo que tenía en mi cartera, pues termino perdiéndolo todo. Termino perdiéndolo todo porque el dinero, pues sí, el préstamo que me dieron, ahí lo tendré que seguir devolviendo y es que además voy a perder el dinero, los activos que tenía en mi cartera. Entonces, esto genera ese problema que es el más evidente, pero genera otros problemas. Por ejemplo, si tú tienes una cartera ignorada, no puedes rebalancear. No puedes rebalancear. Imaginaros que quieras mover, hacer un traspaso para rebalancear tu cartera. No puedes rebalancear. Y ya vimos el impacto que tiene en tu cartera. Hay algunas pignoraciones que son a tipo de interés variable. Entonces, imaginaros que se dispare el Euribor o lo que fuese. O lo que suele pasar en muchos casos, si tú los fondos ignorados que tienen generan menos costes, generan menos retorno que el coste del préstamo, al final vas a tener menos patrimonio. Ahora, ¿todos los fondos son ignorables, todos los activos? No, en MyInvestor tienen, por ejemplo, 700 fondos admitidos, aunque luego ellos te dicen que podrías intentar añadir otros activos si ellos lo analizan. No se puede ignorar acciones individuales ni criptoactivos. El bloqueo de las garantías son por 2 años antes de que puedas hacer un cambio. Imaginaros que tú tenías 40.000 euros en fondos monetarios, los has ignorado y quisieras cambiarlo. Oye, mira, no quiero ignorar esto, quiero ignorar
los del SP500 porque estos son los activos que voy a largo plazo. Tendría que pasar 2 años para que tú puedas cambiar esa pignoración, ¿vale? Y el horizonte temporal de devolver el préstamo en algunos casos creo que llega hasta 20 años, es lo que te permite esa clasificación. Otro riesgo que no estáis teniendo en cuenta, no hablo, esto suena muy, muy agresivo, vamos a suavizar el tono. Algo que quizás no habéis tenido en cuenta es que de la noche a la mañana, MyInvestor o cualquier otra entidad, que aquí hoy pobres se están llevando todos los de MyInvestor, cualquier entidad puede decir, este activo deja de ser pignorable. ¿Por qué? Porque cambió el gestor, porque imaginaros que el fondo que era pignorable, pues ha habido una gran caída porque se la comieron en una posición, ha habido un problema con la gestora, pues por cualquier de los problemas que le suelen pasar a los fondos de inversión. Este activo deja de ser pignorable. Oye, hay un riesgo operacional. ¿Qué otro activo puedo pignorar? Es que ya yo tenía dinero en esto. Entonces puede gestionar, puede generar bastantes más problemas de lo que parece. Puede generar bastantes problemas más de lo que parece. Entonces, cuidado con este tipo de ambición. Yo sé que todo el mundo dice, es que soy tan buen inversor, pero me falta el dinero. Y tener que esperar a que el interés compuesto o que las rentabilidades, es que me estoy perdiendo las posibilidades de este mercado alcista, de que, no, es que da mucha rabia. Yo lo puedo entender, me puedo llegar a sentir identificado. Pero este tipo de cosas es como cuando vas en el coche o en una bici, que siempre piensas de que, buah, ya lo domino todo, lo voy a hacer mejor, controlo todo lo que puede pasar y siempre están los fenómenos inesperados. Ese bache, esa rueda que se pincha y demás. Entonces, lo mejor es ir a la velocidad que nos toca. Sé que podríamos intentar llegar más rápido, sé que podríamos intentar llegar con menos esfuerzo, pero ir a la velocidad que nos toca nos protege de esas cosas inesperadas que no podemos controlar y que en el 99% de las cosas no sucede, pero con un 1% de veces que suceda puede ser fatal. Entiendo que MyInvestor lo haga, pero cuidado con creernos que es fácil obtener una rentabilidad del 4% con dinero prestado y así. Y entonces, no pidáis dinero prestado, no pidáis dinero prestado. ¿Por qué? Porque siempre tenéis el problema de que las condiciones cambian y te quedas sin tus activos y también con una deuda que a ver cómo asumes. Eso es un poco el tema de la pignoración, no tiene muchísimo más. Sí, luego hay detalles, podéis ir a las preguntas frecuentes, ellos te explican ahí todo el proceso, todo lo demás, pero no tiene muchísimo, no tiene costes adicionales y demás. Es esto, te dejo dinero, te voy a dejar siempre menos dinero del dinero que tú tienes, que tú vas a dejarme en garantía, o el mismo dinero, pero normalmente es un 80% y otras entidades bajan más. A cambio, tú vas a tener que devolver ese dinero y yo me voy a quedar con tus activos como garantía hasta que pase algo. Si tus activos como garantía bajan mucho, te voy a pedir que o me devuelvas una parte del préstamo o que me des más garantías. Si baja mucho, te los voy a vender y me los voy a quedar yo, ¿vale? En ese sentido. Así que, bueno, es una opción, pero yo, no, es que no me gusta, no me gusta y no os recomiendo a nadie. Otros divulgadores estarán encantados de hacerlo, pues felicidades, ojalá les vaya bien a todos y todos seáis más ricos más rápido y MyInvestor está encantado también con esa cantidad de personas haciendo esas pignoraciones y recibiendo esos intereses. Muchísimas gracias a todos por escucharme un día más. Si te ha gustado el contenido, te recuerdo que te pases por Spotify y dejes una valoración, te pases, des un like o te suscribas al canal de YouTube o a la newsletter y así este contenido irá llegando a más personas y más dudas tendremos, más aprenderemos, porque mientras más variedad de personas escuche este programa, más variopintas serán las dudas que tienen, desde las más básicas hasta las más complejas o más casos de finanzas de tu vecino tendremos y así será más fácil para todos y aprenderemos más. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.